Buenos días, amados hermanos, nuevamente en una reunión, en un culto más a nuestro Señor, y vamos a inclinar nuestros rostros para orar y pedirle a nuestro Señor que en este tiempo nos bendiga de maneras increíbles, de maneras maravillosas. Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, nuevamente a tus pies, Padre bendito, para darte las gracias por todas las situaciones que se nos presentan, aún por las situaciones que podemos entender como malas, Señor, en nuestra vida. Aún ahí, Señor, te vemos. Así que queremos tenerte por siempre, Señor, en nuestras vidas, sustentándonos, levantándonos, animándonos, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu maravillosa protección. Gracias, Padre amado. Te pedimos también por cada uno de los integrantes de esta familia de Eclesía, por la anciana Maya, por los ancianos, por todo, Señor, por cada uno de quienes congregan, Señor, en esta iglesia, y por todos aquellos, Señor, que aún no te conocen. Padre bendito, queremos pedirte esta mañana y rogarte, Señor, por el bienestar de todas las familias del mundo. Padre Santo, te damos las gracias una vez más y empezamos en tu nombre, amado Jesús. Empezamos con este culto y con la parte de la alabanza y adorándole a nuestro Señor con fuerza y alegría. Y vamos a alegrarnos ahí en nuestros hogares y vamos a decirle cuán maravilloso es, que su gracia siempre está sobre nosotros, su gracia maravillosa, su gracia poderosa. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, por las cosas que has hecho y por las cosas que harás en todos nosotros. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece por su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro
lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias por todas las maravillas y por las cosas que aún harás en nuestra vida. Tú nos estás preparando, Señor, para ser grandes en esta vida, para servirte, Señor, y declararte nuestro amor a ti, Señor. Gracias, amado Dios, porque podemos confiar en ti, podemos ir en ti, Señor. Gracias por tus bondades, gracias por toda tu presencia en nuestras vidas. Y seguimos alabándote, Señor, y decirte cuán grande eres, Señor, cuán precioso, cuán poderoso, cuán grande eres a todos, Señor. Y nada nos podrá vencer, Señor, porque tú eres el más grande. Padre bendito, queremos adorarte y darte todo el honor y toda la gloria, Señor, por estar de pie aquí, Señor, para ti y por ti, Señor. Cuán grande eres, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cántale. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cántale ahí. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y a su nombre todo honor. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cántale ahí, dile.
Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos ir a ti, Señor, confiados y seguros de que tú nos estás guardando. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy contenta porque a pesar de este tiempo de cuarentena podemos mantenernos unidos en la alabanza, en la lectura de su palabra y también en la oración. Así es que también, aún en estos tiempos de cuarentena, la iglesia se mantiene unida. Estos domingos últimos hemos estado aprendiendo, meditando en la carta preciosa de Filipenses y también ahora en esta mañana vamos a continuar con el estudio de esta carta de Filipenses. Pero antes vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo a nuestro Dios. Amado Señor, te doy gracias por esta mañana. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias porque tú nunca nos dejas solos, porque siempre, siempre estás con nosotros. Gracias también por tu palabra, porque es nuestro sostén, nuestro alivio en estos tiempos, Señor, difíciles, Padre. Gracias, Dios, por cada una de tus bendiciones que nos das. Te dejo en este tiempo tu palabra. Habla, Señor, a través mío. Háblame a mí y habla también a tu pueblo. En el nombre de Jesús, oro así. Amén, amén, amén. Vamos a irnos entonces para poder empezar en la meditación de esta mañana. Vamos a irnos al capítulo 4 de la carta de Filipenses, versículos 4 hasta el 7. Y dice entonces, en la versión NBI, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vemos que en estos 4 versículos del capítulo 4 de la carta de Filipenses, Pablo nos insta, nos exhorta, pero también nos motiva en cuanto a 3 cualidades que todo cristiano debe llevar consigo como una marca o como una cualidad o como un estilo de vida. Estas 3 cualidades son el gozo, la bondad y la paz. Vamos a empezar entonces con la primera cualidad, que sería el gozo. Y nuevamente para eso vamos a volver a leer el verso 4 que dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Yo, como ustedes saben, soy maestra de educación especial y el año pasado tuve una pequeña niña sorda, pero no solamente era sorda, sino que también tenía una discapacidad intelectual. Y comencé a darme cuenta que esta niña todo el tiempo estaba alegre. Cuando yo iba a su carpeta a poder revisarle sus trabajos, y a veces le tenía que decir: mira, ¿sabes qué? Te has equivocado en este punto. Sin embargo, ella me miraba y me daba una sonrisa. Entonces yo a veces se ponía a pensar y decía: ¿haya entendido lo que le he dicho? Pero sí, porque cuando otras veces iba y le decía: muy bien, lo has hecho bien, ella saltaba de alegría y hacía incluso algunos movimientos y me abrazaba. Entonces comencé a darme cuenta que todo el tiempo esta pequeña siempre estaba alegre. Eso también me lleva a pensar de que los cristianos también tenemos que llevar el gozo, la alegría, el regocijo todo el tiempo como un estilo de vida, como un sello personal. Y es justamente que la palabra gozo desde el idioma griego significa o es la marca constante del cristiano y de la iglesia. Y en Juan
capítulo 15, versos 11, nos dice lo siguiente. Nos dice: les he dicho esto, dice Jesús, para que tengan mi alegría y así su alegría sea completada. En la versión, en otras versiones, esta palabra que se traduce aquí por alegría es traducida por gozo, traducida también por regocijo, ¿no? Y bueno, gozo y regocijo. Ahora, Jesús dice aquí en Juan, en el capítulo 15 de Juan, dice que Él tiene gozo, pero que no solamente tiene gozo, sino que también es capaz de poder darte, de poder, dice, completar, de poder llenarte, de poder hacerte rebalsar con gozo. Y justamente aquí tengo un vaso de agua, y lo que quiere Jesús en nuestras vidas es que no solamente podamos tener una determinada cantidad de alegría o de gozo, sino que además Él quiere que podamos rebalsar, estar completamente llenos y saturados de su alegría y de su gozo. Y es interesante que esta palabra justamente de rebalsar y de llenar tiene una implicancia en el cual una persona te llena, una persona te hace rebalsar de alegría, y esa persona es Jesucristo. Eso me pone a pensar de que hay muchas personas que van tras busca o en busca de lugares, de situaciones, como por ejemplo fiestas o discotecas o conciertos, yo no sé, en busca de diferentes lugares, situaciones, incluso de personas, o también incluso de cosas materiales, como el dinero, o de logros, como el estudio, como el trabajo, para poder llenarse, para poder conseguir y coger y llenarse de un poquito de alegría, de un poquito de gozo, de un poquito de regocijo. Pero Juan nos dice que en el único lugar y en la única persona donde podemos encontrar gozo, donde podemos encontrar la alegría, es en Jesús. Y es el único que es capaz de poder hacerte incluso rebalsar o poder hacerte llenar de su alegría y de su gozo. El segundo don o la segunda cualidad que también nos habla aquí en Filipenses es la bondad. Para eso nos vamos a ir entonces nuevamente a Filipenses capítulo 4, verso 5, y dice que su amabilidad sea evidente a todos. Aquí en la versión NBI se traduce o es traducida por amabilidad. En otras versiones es traducida como bondad, en la Reina Valera como gentileza. Y es justamente, ¿no?, lo que la palabra en griego, que también que nos define en griego, por amabilidad, por bondad o por gentileza, define un amplio rango de palabras, pero entre ellas nos dice que este grupo de palabras significa o es un comportamiento equitativo, un comportamiento justo, un comportamiento humano, un comportamiento moderado, y también ser paciente. Vamos un poco a explicar, no todas estas palabras, sino solamente las tres primeras palabras de lo que implica bondad, amabilidad y gentileza. Entonces, ¿qué significa ser amable, bondadoso y gentil? Significa que cuando yo me encuentro en determinada situación, voy a tener esa sabiduría para analizarla y comportarme con equidad y con justicia. Quiere decir que tengo que brindar o dar a todas las personas sin distinción, respeto, cariño, admiración, sin importar su color de piel, sin importar su condición social, su condición económica, sin importar si tiene o no tiene discapacidad. También el comportarse con bondad, el comportarse con amabilidad, el comportarse con gentileza nos indica un comportamiento o una actitud humana. Es decir,
aquella capacidad de poder sentir, aquella capacidad de empatía, aquella capacidad de bondad hacia las personas, hacia los animales y también hacia la creación en general. Algunos ejemplos sobre qué significaría ser bondadoso. Por ejemplo, un policía haciendo parar el tráfico para que una persona con discapacidad pueda cruzar la pista. Otro, una señora rescatando un perrito abandonado en la calle. Una joven recolectando víveres de sus vecinos, de sus amigos o de otras personas para poder ayudar con ello a las personas que lo necesitan. Un joven prestando o dando su paraguas a un anciano que está en la calle y porque está lloviendo. Son algunos ejemplos de bondad y de amabilidad. En estos tiempos de coronavirus, muchas personas han sacado a flote esta bondad, esta amabilidad para con los demás. Pero algo que quiero también poner énfasis en esta mañana es que la bondad y la amabilidad no es una emoción, no es algo del momento, sino que es una actitud, es una cualidad, es un estilo de vida, es un don con el cual cada cristiano debe continuar en su vida, no solamente en tiempos de coronavirus, sino también después. Es algo que debe distinguirlo de las demás personas. Y hay que aprender también y hay que practicar estas cualidades para que éstas puedan cada vez hacerse más visibles en nuestras vidas. La tercera cualidad o la tercera marca o característica que nos distingue como cristianos en estos tiempos y a lo largo de nuestra vida es la paz. Para eso nos vamos a leer Filipenses, también capítulo 4, versos 6 y 7. Y nos dice entonces la palabra de Dios: no se inquieten por nada, dice. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es interesante que, para empezar primero, una de las cosas que nos dicen acá es que no se inquieten. En otras versiones nos dicen no se afanen. Este verbo, ¿no?, o esta palabra griega, afanarse, dice de un verbo antiguo que significa o que apunta a preocuparse y a angustiarse. Pero es interesante, como les decía, que esta palabra que ha sido traducida como afanarse, como angustiarse o como preocuparse, literalmente significa dividido en dos, es decir, estar dividido. Decía un periodista, entre muchos títulos, un periodista italiano, pero también que era comunista, espero recordarme el apellido, es Antonio Gramsci, ¿sí? Antonio Gramsci decía, este varón que era comunista, en su afán por querer extender el comunismo a toda la humanidad, él decía, pero hay un problema. Hay un problema en esto de yo querer expandir el comunismo a toda la humanidad. Y el problema es el cristianismo. Y decía Antonio que 2000 años habían intentado destruir la iglesia, pero no lo habían logrado. Y entonces, en su afán de querer destruir la iglesia, se le ocurrió una idea y dijo, ya tengo la solución, ya sé cómo podemos destruir a la iglesia. Y dijo, dividiéndola desde su interior. Es decir, la iglesia puede ser destruida si es que desde su interior ella sola
comienza a destruirse. Esto me hace recordar también las palabras de Jesús cuando dijo que una casa dividida no puede mantenerse en pie, sino que se va a derrumbar. Y qué interesante, un país dividido no se puede mantener en pie, va a llegar a destruirse y va a llegar a derrumbarse. Una casa dividida no se puede mantener en pie, va a llegar a destruirse. Y una persona dividida por las preocupaciones, dividida por la angustia, dividida por las ansiedades, no va a poder sostenerse en pie. También se va a destruir ella sola desde su interior. Y algunos dirán, pero ¿cómo es esto? Pues lo que nos dicen es que si una persona tiene preocupaciones y una persona está constantemente preocupada y comienza a tener preocupaciones que lo lleven a la angustia y que lo lleven a la ansiedad, vive dividido. Es decir, con pensamientos por aquí de que sí, Señor, yo confío en ti, sí, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo creo en tu palabra, pero a la vez tiene otros pensamientos divididos que le dicen, mira, esto es importante, mira, esto es difícil, mira, nos estamos quedando sin dinero y mira lo otro, y mira las cifras y mira los números, pero también dividido en sus emociones, sus emocionalidades por un lado de confianza en Dios, sus emocionalidades por un lado de sí, Señor, yo confío en ti, pero por el otro lado con emocionalidades de duda, de temor, de angustia. Una persona que vive dividida en sus pensamientos y en sus emociones. Una persona que va a comenzar a destruirse poco a poco. Pero entonces, alguien dirá, ¿y cuál es la solución? ¿Qué debo hacer entonces para no preocuparme? Porque me es difícil preocuparme. No puedo, no dejo de preocuparme. Si uno entra al internet, va a encontrar un listado de recomendaciones de cómo hacer para no preocuparse, desde respirar, desde hacer ejercicios, lo cual es bueno, nada en contra, pero sin embargo, aquí la Biblia, Filipenses, nos dice una recomendación, nos dice una solución para las preocupaciones, para las angustias, para las ansiedades, y esa es acercarse a Dios en oración. Es la oración. Y dice que tenemos que acercarnos entonces a Dios con toda súplica y con todo también acción de gracias. Acércate a Dios y ponle ahí, dice también Pedro, echa sobre Dios todas tus ansiedades. Entonces pon ahí a los pies de Dios tus preocupaciones, dile, Señor, a mí me preocupa esto. Yo estoy triste, estoy preocupada, angustiada por esta situación que yo estoy viviendo, Señor. Lo pongo en tus manos. Pero no solamente eso, también te dice la Biblia que tienes que aprender a agradecerle. Y es interesante porque cuando tú comienzas a agradecer a Dios, cuando tu cerebro comienza a pensar y a decir, a ver, no todo es gris, no todo es como una nube gris. Habrá algo por qué agradecer a Dios. Y tu cerebro comienza a pensar y decir, sí, Señor, te doy gracias porque tú estás conmigo cada día. Gracias porque si me muero mañana, con o sin coronavirus, me voy al cielo. Gracias porque hoy tengo un plato de comida en casa. Gracias por mi familia, gracias por el aire, gracias. Y va a salirte una lista muy grande de cosas positivas y buenas con las que estás viviendo actualmente. Y eso va a traer como resultado paz. Dice también Filipenses. Y es tan interesante, amados hermanos, la palabra paz en griego significa uno, completo. Y
Y es justamente mientras que las preocupaciones, mientras que las angustias, mientras que los temores te dividen, la paz te unifica. Y es tan importante que las personas podamos estar unificados también interiormente. Y dice entonces Filipenses que esa paz que es superior a tus pensamientos, que sobrepasa a tus pensamientos, que a veces no los vamos a poder entender, esa paz va a guardar tu corazón y tu mente. Y esta palabra guardar proviene de un término militar y se utilizaba cuando un grupo de soldados custodiaban o vigilaban un castillo o un buque o un palacio. Lo que nos quiere decir es que tu vida entera, es decir, tus pensamientos, tus emociones, tu vida entera está siendo cuidada, está siendo vigilada, está siendo resguardada como si fuese soldados, un grupo de soldados por la paz de Dios. ¿Cuánta seguridad, amado hermano? ¿Cuánta seguridad podemos tener en Dios? Que nos dice que esa paz que Él nos da es tan seguro como este grupo de soldados que va a ponerse alrededor de tus pensamientos, alrededor de tus emociones, alrededor de tu vida y te va a guardar. Hemos visto en esta mañana 3 cualidades, 3 marcas, 3 características, 3 dones del Espíritu Santo que cada cristiano debe comenzar en obediencia a Dios, comenzar a realizarlo. Y debe también disponerse para poder recibir de Él gozo, bondad y paz. ¿Nos mostramos así? ¿Vamos así por la vida, aún en estos tiempos difíciles, con gozo? Te pregunto, alguien puede decir, pero sí, yo tengo gozo, pero está muy en el interior. Pero, ¿y el rostro? ¿Tu rostro manifiesta, tu rostro dice que estás alegre? ¿Cómo ha estado tu rostro en esta semana? ¿Cómo ha estado tu rostro en esta semana con tu familia? O tal vez con los vecinos. ¿Has tenido tal vez un rostro fruncido, un rostro largo? No, porque Dios quiere que podamos sonreír aún con los ojos, que podamos sonreír aún con los labios, que podamos sonreír con las mejillas, que podamos sonreír con todo el cuerpo. Dios quiere que comencemos a ser bondadosos, con todas las personas. Y Dios quiere que comencemos a vivir en paz. Vamos en esta mañana poder entregar a Dios este tiempo, poder meditar en estas actitudes, poder meditar si como cristianos estamos llevando esta marca como un sello en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, en nuestro comportamiento. Vamos entonces a meditar en esta mañana y en este tiempo y vamos a pedirle a Dios que nos pueda ayudar a llevar estas marcas y este distintivo en nuestra vida. Amado Señor, en esta mañana, papá, quiero poner en tus manos, Señor, amado Padre, esta responsabilidad, esto que nos distingue de los demás, el tener siempre una vida y un corazón gozoso, lleno de alegría, el poder mostrarnos, Señor, a los demás con bondad, con amabilidad y de aún en medio de este tiempo difícil, en medio de esta pandemia, poder reflejar paz, poder andar con paz en el corazón. Te doy gracias, Señor, porque tú aún en todo tiempo, tú quieres que tus hijos puedan, Señor, seguir creciendo, seguir aprendiendo, Señor, en ti y seguir viviendo con esas cualidades, seguir viviendo con un estilo de vida que te agrada a ti. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a correr a tu presencia, a dejar, Señor, nuestras cargas que nos agobian, a dejar, Señor, nuestras dificultades y tristezas que nos agobian, y poder vivir con gozo, y poder vivir con esa bondad y amabilidad que nos debe caracterizar. Gracias, Señor. En este tiempo, mientras que el grupo de alabanza va a entonar una canción, tú puedes meditar en esto. Pídele perdón si no has estado viviendo con estas características, con estas cualidades, y corre a su presencia y déjale todas tus cargas y pesos a sus pies. Amén. Su gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí. Ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu presencia, por tu amor en este tiempo, en este lugar, pero también en cada uno de los hogares de mis hermanos, en cada uno de los corazones de mis hermanos. Te suplico que en esta semana puedas derramar y hacer rebosar de gozo el corazón de cada una de las familias de mis hermanos, y que puedas llenar de esa paz que va a protegerlos interiormente, y que puedas animarlos e instarlos a que puedan ser bondadosos con los demás. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oro así en esta mañana. Amén. 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 Hasta la siguiente oportunidad. Que Dios los bendiga. Amén.